En este tutorial vamos a explicar la estructura básica de la concepción aristotélica de la ética. Lo primero que el autor se plantea es cuál es esa realidad que siempre consideramos fin último y nunca medio, es decir, cuál es el bien supremo para el ser humano. Bien, la respuesta de Aristóteles es sencilla. Aquello que buscamos siempre como fin y nunca como medio, aquello que constituye el bien supremo del ser humano es la felicidad. Lógicamente se nos plantea cuál es el contenido de la felicidad, en qué consiste la felicidad del ser humano para Aristóteles. Bien, pues Aristóteles nos dirá que la felicidad del ser humano va a consistir o tiene que ver con la actividad del alma, y una actividad del alma que ha de estar dirigida, gobernada por la virtud. Lógicamente, por lo tanto, tenemos dos elementos que desarrollar. Por una parte, cuál es la actividad del alma, y cuando la tengamos elaborada, tendremos que plantearnos cuáles son las virtudes que son las que hacen que se desarrolle adecuadamente esa actividad del alma. Pues bien, vayamos con la primera parte. ¿Cuál es la actividad del alma? Dice Aristóteles dirá, en tanto que seres vivos que somos, nuestra alma realiza las funciones de nutrición, crecimiento y reproducción. En tanto que somos animales, nuestra alma también realizará las funciones correspondientes, función de conocimiento sensitivo, función de apetito, función de movimiento, y en la medida en que somos seres racionales, nuestra alma desarrollará también las funciones correspondientes a la racionalidad. Y aquí Aristóteles distingue, por una parte, la racionalidad teórica, la que tendría que ver con el conocimiento, y en segundo lugar, la racionalidad práctica. Distinguiendo en la racionalidad práctica, por una parte, lo que tiene que ver con el producir y por otra parte, con lo que tiene que ver con el obrar. Pues bien, este conjunto de actividades son las que constituyen la actividad del alma del ser humano. Esta es común con todos los seres vivos, estas funciones son comunes con los animales y estas son las funciones específicas del ser humano. Bien, ahora se nos plantea entonces cuáles son las virtudes que se encargan o cuya tarea es hacer que se desarrolle adecuadamente esta actividad del alma. Bien, con respecto a las virtudes que tienen que ver con la parte racional del alma, por una parte tendríamos aquellas virtudes que tienen que ver con la razón teórica y con el conocimiento. Son la ciencia, la inteligencia y la sabiduría. En segundo lugar, tendríamos las virtudes que tienen que ver con la parte productiva de la razón práctica del ser humano. Y en este caso tendríamos que sería la técnica. Y por último, tendríamos la virtud que se encargaría del desarrollo adecuado, de la realización adecuada del obrar del ser humano. Y en este caso sería la virtud de la prudencia. Por lo tanto, la técnica es la que tiene que estar en relación con el producir y la prudencia está en relación con el obrar humano. Bien, todas estas virtudes, este conjunto de virtudes que hacen que se despliegue adecuadamente la racionalidad humana, constituyen lo que llama Aristóteles el conjunto de las virtudes intelectuales. Pero, evidentemente, hay toda una parte de la actividad del alma humana que también tiene que estar gobernada y dirigida por la virtud. Bien, el conjunto de virtudes que se encargan de desarrollar y de realizar adecuadamente esa parte de la actividad del alma constituyen las virtudes morales. Y es aquí donde nos aparece ya la definición clásica de virtud como la búsqueda del término medio. Por último, señalar que Aristóteles entenderá que la prudencia va a ser la virtud encargada de relacionar tanto las virtudes intelectuales con las virtudes morales.
Así que el conjunto de virtudes morales más las virtudes intelectuales son las encargadas, cuando las adquiramos lógicamente, son las encargadas de dirigir adecuadamente la actividad del alma. De esta manera, viviendo de esta manera, el ser humano alcanzará la felicidad.